Acceso sin equipo. Gracias a Dios. Hola. ¿Me escucha? Sí, adelante. Tony, yo no te escucho, no sé los demás. Yo no lo escucho tampoco. No, otra vez te quedaste en mute, con el micrófono apagado, Tony. Don Mario Dehesa, mi querido amigo. Igualmente, gusto en verlos a todos. Igualmente. Hola, Mario. En directo muy pronto. Eso esperamos. Buenos días. A mí sí me pueden escuchar, Gerardo. Perfectamente, Otoniel. Sí. Ok. Pues perfecto. Yo le voy a pedir entonces que apague su micrófono y yo voy a tratar de moderar entonces la reunión. Como decía o trataba de decir Tony, que lo tengo aquí al lado, estamos en la cámara. Darle las gracias a Circe, a José Manuel y a César Dargán. Estamos muy contentos como cámara de tener los tres representantes de tres grandes, importantes asociaciones empresariales y hablar del tema de la pandemia y la recuperación y los protocolos en la industria es un tema de vital importancia para todos los que estamos acá. Le recuerdo cuál sería la metodología. Cada uno va a exponer el tema que tratamos con ellos o acordamos con un tiempo de unos 15 o 20 minutos. Iniciaríamos con Circe, luego sería José Manuel y luego sería César Dargán. Al final vamos a guardar unos 10, 15 minutos para preguntas y respuestas y con eso podríamos concluir nuestra reunión como está pautada. Así que muchas gracias, bienvenido y les cedo la palabra a Circe. Y qué bueno que es una dama que puede comenzar y aprovechar para felicitarlo por el evento de antes de ayer, con muy buena audiencia y donde los candidatos pudieron exponer sus ideas de cara a las próximas elecciones presidenciales. Muy buenos días a todos. Primero saludar al señor embajador de México que se encuentra con nosotros, a Tony y a Otoniel. Gracias por la invitación. Para nosotros un placer compartir nuestros comentarios, nuestras inquietudes y nuestras vivencias en estos tiempos de pandemia con la Cámara Dominico-Mexicana, quien es un aliado nuestro para muchos temas y que representan o está conformada por muchas empresas importantes del sector industrial dominicano, que nos sentimos orgullosos porque no solo transfieren conocimiento a toda la industria, sino porque se han convertido en realmente marcas emblemáticas de República Dominicana y empresas altamente responsables en el país. Así que, bueno, voy a empezar comentando un poco lo que hemos vivido. La verdad que a todos nos agarró de sorpresa la situación. De hecho, recuerdo que nosotros estábamos enfrascados en colaborar con las elecciones municipales, en un proceso de colaboración para que realmente el proceso electoral que había sido fallido en el mes de febrero, pues estuviese totalmente bien estructurado y que no hubiese ningún tipo de riesgos. Y recuerdo que ese día 15 de marzo, pues ya nosotros sentíamos ya la inquietud de lo que estaba pasando en el mundo y de lo que podía estar llegando, pues ya se habían detectado algunos casos en el país y entendíamos que ya era inminente
tomar decisiones internas para evitar un mayor contagio y una propagación del COVID-19 como sucedió. El día 16 ya efectivamente, al día siguiente de las elecciones municipales, empezamos a trabajar en todos los temas y a inmiscuirnos un poco en la situación del COVID-19. Ya a 2 días después se tomaron las primeras medidas de aislamiento y distanciamiento en el país. Ya ese fue el primer problema y proceso que vivimos, porque si bien es cierto que teníamos que lograr distanciamiento a nivel del país, tener también una paralización de la movilización, no es menos cierto que las industrias dominicanas, que en su mayoría son industrias de productos esenciales, alimentos, productos farmacéuticos, productos de empaque para esos productos esenciales, pues tenían que seguir operando. Y prácticamente el 70% de todas las operaciones industriales tuvieron que seguir sus operaciones y nos tuvimos que adecuar. En ningún momento la industria manufacturera fue cerrada, sin embargo, hay industrias del sector manufacturero que tuvieron que, o se vieron en la necesidad de cerrar porque sus cadenas de valor estaban cerradas, o sea, sus cadenas de comercialización cerraron y por ende no tenían sentido producir en grandes cantidades para el caso, por ejemplo, de las ferreterías y algunos productos de construcción, materiales de construcción, que ya no tenían suficiente inventario y no podían seguir operando. Pero bueno, todo el proceso que vivimos inicialmente fue el de adecuarnos a la logística del toque de queda. Inicialmente el toque de queda fue a las 9 de la noche, iniciaba a las 9 de la noche y las empresas tuvieron que adecuarse a los horarios, las jornadas. Muchas de estas empresas industriales trabajan de manera continua 24 horas y por lo tanto tenían que adecuar sus turnos de trabajadores. Al mismo tiempo, sacar de todas las fábricas y de todos los establecimientos las personas vulnerables. En muchos casos tuvieron que eliminar gran parte de las personas que trabajan en turnos o mandarlos a sus casas y rotarlos. Y este proceso, bueno, fue bien complejo porque no solamente teníamos que adecuar los turnos, sino también cómo lograr unas autorizaciones para que los empleados se pudieran transportar. Inicialmente, inclusive, tuvimos que trabajar en que las mercancías pudieran ser permitidas transportarse 24 horas porque había una restricción inicial y gracias al entendimiento de las autoridades pudimos lograrlo. Luego se adecuó el toque de queda a horarios más bajos de las 5 de la tarde y más reducidos y también tuvimos que adecuar las industrias para operar y fue otro proceso bastante complejo de hacer que las industrias también se pusieran acordes a los turnos para que los empleados se pudieran transportar. Bien, ha sido muy difícil, la situación es compleja, sobre todo porque las industrias tenían que seguir protocolos internos e inmediatamente hicimos varias comisiones en la Asociación de Industrias que trabajaron en los protocolos internos de las operaciones, tanto de producción como de comercialización. Ustedes saben que el riesgo de comercialización es bastante fuerte, sobre todo cuando estamos hablando de industrias de consumo masivo, porque llevan a lugares donde no hay necesariamente condiciones de sanidad y teníamos que también buscar mecanismos de protocolos para la limpieza y el mantenimiento de toda la rigurosidad a todo el personal que se traslada. También hubo mucho temor de los empleados. Muchos empleados dejaron de asistir a sus labores por el temor a contagiarse.
tuvimos muchas situaciones que enfrentar y la verdad que también trasladarse a algunos lugares donde había un mayor brote. Inclusive tuvimos varias reuniones, sostuvimos reuniones con las autoridades tanto de salud pública como de seguridad en materia de defensa y Policía Nacional para que pudiesen establecerse mecanismos para llevar el abastecimiento a algunos lugares como San Francisco de Macorís, que en un momento determinado tuvo un brote muy fuerte. Santiago también tuvo un problema y también en la zona del sur, en Asua, tuvimos algunos problemas, pero más que porque había un brote, también porque en algunos casos las autoridades municipales tomaban decisiones unilaterales de cierre de algunos municipios y esto causó muchos problemas. Pero bueno, olvidándonos un poco de todos esos temas que lo hemos tenido y todavía lo seguimos trabajando porque la logística sigue siendo un reto diario para muchas industrias de productos de consumo masivo y de elementos esenciales y de productos esenciales. Trabajamos en todas las medidas paliativas y fue bueno este trabajo conjunto. Yo creo que esta iniciativa que ustedes están teniendo ahora es muy interesante de tener en un mismo foro a César Dargan y a José Manuel Torres, porque desde el primer momento el CONEP estableció un grupo de trabajo que creo que ha sido muy provechoso para no solamente establecer o analizar las posibles medidas paliativas que podía tener como repercusión todo el aislamiento y la paralización de las actividades económicas, sino también cómo lograr resolver el alcance del poder adquisitivo de muchas personas que no estaban pudiendo tener su dinero diariamente. Hicimos todo un compendio de propuestas y trabajamos concomitantemente con la Comisión de Empleo y Economía, que fue designada por el gobierno de la República para trabajar con la Comisión de Alto Nivel en medidas específicas paliativas. Yo creo que la lista que hicimos prácticamente fue cumplida y desde el FASE, desde el establecimiento del apoyo del FASE, que es una ayuda a los trabajadores suspendidos, porque habría que tomar en cuenta que la situación de emergencia inmediatamente, desde el punto de vista legal, te daba la autorización o la legitimidad a las empresas para poder suspender a los trabajadores. Pero ¿qué pasa con una suspensión de trabajadores por causa de emergencia? Que esa suspensión lo que implica es que tú no tienes que cumplir con las obligaciones monetarias, obligaciones frente al trabajador, y estábamos dejando prácticamente ese trabajador indefenso, el trabajador formal. Y la salida que le buscamos, yo creo que fue una salida interesante, de encontrar un mecanismo de subsidio a través primero de un fondo de excedente de riesgos laborales que ya de por sí la ley de riesgo que creó el nuevo instituto que regula los riesgos laborales, que los administra, que es el IDOPRIL, pues establecía esa posibilidad de utilizar excedentes de riesgos laborales de estos fondos que acumulados por las cotizaciones de los empleadores para cubrir los riesgos de salud a los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social, pudiesen ser utilizados en programas de salud, en programas de asistencia a los trabajadores. Y basados en esa disposición de la ley, que es muy reciente la ley, pues nosotros nos embarcamos a proponer un paliativo, un subsidio para estos trabajadores suspendidos, y de hecho también se proponía que las empresas en el decreto que aprobó el FASE pudiesen aportar voluntariamente un completivo a esos trabajadores, además de lo que le otorgaba el FASE, que era un monto de hasta 8.500 pesos que le otorga para los trabajadores suspendidos.
Y también el mecanismo para aquellas empresas que no podían operar, que tenían que operar obligatoriamente, pues la ayuda de 5,000 pesos para cada trabajador que estuviese activo en la nómina. Yo creo que fueron 2 acciones importantes. No todo lo que propusimos se logró. Lamentablemente hubo algunas discriminaciones que luego fueron resarcidas por las autoridades. Había muchas inquietudes, pero hemos ido trabajando y resolviéndolas poco a poco. También el hecho de que tendríamos que necesitar recursos financieros para que las empresas pudieran tener la liquidez necesaria para poder cubrir el pago de sus obligaciones frente a sus trabajadores fue importante. Y así hicimos una lista no solamente desde el punto de vista de medidas financieras, sino también de cómo posponer los pagos de algunas obligaciones fiscales. Posponerla, y en algunos casos también propusimos la eliminación de algunos impuestos que se pagan en un momento determinado. De todas las propuestas que hicimos, básicamente yo diría que en materia fiscal, nosotros entendimos que era prudente y todavía lo seguimos entendiendo, que es la eliminación del impuesto a los activos a las empresas, que si bien se eliminó o se hizo solamente para las pequeñas empresas, y nosotros entendemos que esto va a ser un reto, un desafío, porque si bien las empresas pueden estar operando, el hecho de que tengamos impuesto a los activos, que es un impuesto mínimo que se paga, pues es complejo, porque la liquidez de las industrias y de las empresas en general no va a ser tan holgada o no va a ser suficiente para poder cumplir con todas las obligaciones fiscales. Al mismo tiempo, el anticipo del 1.5, si bien no se hizo para todas las empresas, incluyendo los grandes contribuyentes, sí se aceptó que se pudiesen presentar propuestas para poder solicitar o que se le pueda exonerar a los grandes contribuyentes que se ven en una situación de falta de liquidez. En cuanto a los programas y las medidas tomadas por la Junta Monetaria, entendemos que fueron muy correctas. Ha habido algunos problemas para acceder a financiamiento de algunas empresas, pero ha ido fluyendo. La banca dominicana se comprometió también a trabajar de la mano con el Ministerio de Hacienda y con la Junta Monetaria y el Banco Central para poder financiar y darles recursos tanto a las empresas formales como grandes, como a las empresas MIPYMES, que fue el último fondo que se creó. Yo creo que es importante tomar en cuenta que el hecho de que el poder lograr una reestructuración de los financiamientos fue una medida importante, y entiendo que tiene que seguir fluyendo esos recursos. En cuanto al tema que tiene que ver con aspectos laborales, todavía tenemos pendientes muchas decisiones que hay que tomar para que las empresas puedan tener un mayor resguardo en la situación que estamos viviendo. Y hablamos de esto porque la situación de crisis ha hecho que muchas de las normas laborales o de las disposiciones legales que están establecidas en el Código de Trabajo no se hayan podido cumplir por razones de la pandemia, y queremos evitar que esto no tenga un respaldo de una medida oficial para evitar inconvenientes en un mediano plazo. Les voy a poner un ejemplo, el caso, por ejemplo, de los horarios. Los horarios han tenido que ser extendidos en algunos casos para poder cumplir con los turnos o para poder cumplir con el toque de queda y la movilidad y el distanciamiento. Eso tiene que tener algún resguardo de carácter oficial para evitar algunos conflictos legales en el futuro inmediato. También el hecho de que tengamos muchas empresas tuvieron que reducir los turnos de descanso diario para evitar también el contagio entre muchos empleados. Algunas situaciones que se daban también con empleados que
no asistían a sus labores, el tratamiento de cómo asistir, a cómo tratar a un empleado que no quiera de manera que se niegue a asistir a sus labores. En fin, muchísimas disposiciones de carácter laboral que entendemos tienen que ser tomadas. Igualmente las suspensiones, cómo resoltarlas. Ya teníamos unas disposiciones tomadas por el Ministerio de Trabajo donde se aceptaban de manera general las suspensiones sometidas, pero, por ejemplo, en el caso ahora de la situación que convivimos y de la apertura gradual que estamos viviendo, pues se requerirán otras disposiciones para extender las suspensiones que están establecidas en el Código de Trabajo. Me quedaría también aspectos que tienen que ver con seguridad social, que tenemos que resolver, y el caso específico de la cobertura de las personas que no pueden trabajar, quién cubre ese subsidio de trabajo. Hemos propuesto que eso se resolute lo antes posible a través de el seguro de riesgos laborales, y también hemos propuesto la eliminación o por lo menos la exoneración por un cierto tiempo determinado de las cotizaciones de pensiones, sobre todo la parte que tiene que ver en el ahorro, para evitar que las empresas tengan una carga tan grande que se vean en la necesidad de despedir a sus trabajadores. Eso como paliativo. Y para finalizar, el tema de la reactivación económica, bueno, pues le planteo que nosotros todavía, muchas de las organizaciones, me imagino que ustedes también, y en otros países, están evaluando cuáles serían las medidas para reactivar la economía, porque todavía estamos haciendo y emprendiendo acciones que tienen que ver con la situación actual, pero todo parece indicar que vamos a tener que seguir endeudándonos y para poder mantener una economía a flote, que vamos a tener que lidiar con una situación muy compleja en cuanto a los ingresos fiscales, porque ya de por sí el hecho de tener 3 meses prácticamente con unas recaudaciones que no van, que apenas rondan el 50%, presenta un reto fiscal muy grande para el país. Y si a eso le sumamos que la deuda externa se piensa que podría llegar a más o menos 60% del PIB, estaríamos hablando de que también el servicio de la deuda pues aumentaría significativamente, y si a esto le sumamos la reducción de los ingresos fiscales y un aumento de la presión en el gasto, pues vamos a tener una situación compleja. ¿Cómo entonces manejar la situación desde el punto de vista fiscal? Bueno, inyectar más dinero en la economía para que la economía se mueva más, para que entonces a través de una recuperación económica podamos en un futuro, quizá de mediano plazo, pues empezar a tener más ingresos fiscales y a poder pagar. El otro gran reto es las divisas, que sin duda alguna estamos hablando de que las divisas podrían estar en un 40% menos o 50% menos de lo que normalmente se proyecta en el país, con un turismo prácticamente cerrado, y que a pesar de que puede empezar sus operaciones en el mes de julio, como está establecido en el protocolo y en las fases dispuestas por el gobierno, no es menos cierto que el turismo se activará en la medida en que las personas, en que otros países pues activen su economía, y también que la gente se sienta confiada a viajar y que también los vuelos empiecen a activarse. Por lo tanto, las divisas es una situación complicada, y nuestra propuesta, más que nada en estos momentos, aunque siempre ha sido nuestra propuesta, es que tenemos que ahora más que nunca consumir lo nuestro, consumir lo que se produce en el país, porque esto va a ser un arma de ventaja para el país, no solamente por el ahorro de divisas, sino también porque va a fomentar el empleo y va a activar el empleo y va a sostener las industrias que han mostrado que son las que tienen mayor resiliencia para enfrentar crisis como esta. No sé, al final podemos responder cualquier pregunta.
Muchas gracias. Muy interesante la exposición de Circe. Muchísimas gracias. Aprovechamos para darle la bienvenida a la señora embajadora de Canadá, a la señora Shauda Hemingway, que nos honra con su presencia. Creo que pocos conversatorios empresariales se dan el lujo de tener dos embajadores al mismo tiempo, así que muchísimas gracias. Le vamos a ceder la palabra al señor José Manuel. Le vamos a pedir que por favor nos comparta cuál ha sido la contracción que ha tenido el sector de Zona Franca, un sector muy importante en la economía nacional y generador de empleo, y que nos pueda compartir si han iniciado con nuevas líneas de producción. A mí me tocó ver la gente de Gildan, por ejemplo, que es una productora de ropa interior y ya está fabricando mascarilla y ropa médica. Si nos puede compartir parte de esa experiencia, y le adelanto a César, que creo que es un tema importantísimo, que después de lo de José Manuel, pues nos hable un poco de la tasa del dólar y de los sectores más impactados en este proceso, ya que el sector empresarial, industrial es muy grande. Así que adelante, José Manuel. Sí, buenos días. Gracias a Cadomex por la invitación. Realmente para Zona Franca este ha sido un año de muchos retos. Venimos de 10 años de un crecimiento constante, y luego viene este 2020, que ya realmente representaba un reto significativo, porque teníamos ya un calendario electoral que también cumplir, ¿verdad? Con elecciones que fueron pospuestas, y ya de hecho se celebraron las elecciones municipales el 15 de marzo ya con la presencia del COVID aquí en República Dominicana. Y días después ya vino la declaración del estado de emergencia. Y aquí una parte que sí quiero resaltar, lógicamente va a ser un reto grande aquí no repetirse, porque sí creo que hizo un compendio excelente realmente de todas las medidas, de todo lo que ha estado ocurriendo. Pero este detalle yo creo que ha sido muy importante y positivo para el país. El hecho de que cuando se declaró el estado de emergencia, la industria y la zona franca no fueron impedidas en seguir operando. De hecho, hubo un respaldo importante a las actividades de dispositivos médicos en el caso de Zona Franca, y lógicamente a toda la cadena agroindustrial de la industria y la parte farmacéutica, y eso permitió un nivel de operatividad y de un estándar de vida mínimo, ¿verdad?, que nos permitió ir pasando esos primeros días que fueron muy difíciles, pero sobre todo a industrias exportadoras a las que pudieron le permitieron, bueno, pues continuar con sus líneas de producción y sus niveles de empleo. En el caso de dispositivos médicos, pues lógicamente esas empresas inmediatamente tuvieran una demanda importante y no podían realmente cerrar sus operaciones. En el caso de las otras empresas, sí, realmente ellas prácticamente todas cerraron durante algunas semanas, y luego comenzó una reactivación gradual que vamos a ver quizás el resultado en este momento. Ya hablamos del Fondo de Asistencia Solidaria para el Empleado, el FASE. Yo creo que eso ha sido algo muy importante, sobre todo de asistencia para todos los empleados suspendidos. Y ahí resaltar quizá otro segundo aspecto, que ha sido el trabajo público-privado que ha habido realmente, sobre todo en el caso de los sectores productivos, el trabajo que hemos tenido con la Comisión de Economía y Empleo, ¿verdad?, coordinada por el ministro de Hacienda, donde también participa el ministro de Economía, el gobernador del Banco Central, el Ministerio de Trabajo. Bueno, ha habido una convivencia y un espacio de trabajo muy productivo. De hecho, algunas de las medidas fueron prácticamente diseñadas entre nosotros y luego implementadas. Esa quizá va a tener un poquito más de información de eso. Ya inició el proceso de desescalada, aunque, como le digo, la industria de la Zona Franca han estado operando, pero esto sí ha permitido que otras empresas pues hayan iniciado sus operaciones ya en el marco de los protocolos de porcentaje, que inicialmente eran un 25% y que ya ahora, a partir de hace 2 días, ya se aumenta en un 50% en el caso de la mediana y grande empresa. Ya el 29 de mayo se emite el decreto que establece el fase mixto y se extiende el fase a junio. El fase mixto realmente para Zona Franca ha sido muy importante y siempre fue muy
muy solicitado porque el que permite usted tener un porcentaje de sus empleados suspendidos en fase 1, recibiendo esa ayuda que es hasta 8.500 pesos, y tener otro porcentaje de las empresas ya en fase 2, recibiendo los 5.000 pesos, y la empresa con la obligación realmente de pagarle ya el resto del salario. Ya es un empleado que está operando y entendemos que ese fase mixto va a ser algo que va a contribuir mucho al proceso de desescalada y proceso de reactivación en el caso de Zona Franca. Lógicamente tenemos todavía un calendario electoral que cumplir y que también lógicamente presenta retos importantes para este proceso de desescalada y de reactivación de las operaciones. Reitero que la parte de que Industria y Zona Franca no se haya obligado a cerrar ha sido importante, sobre todo cuando nosotros nos comparamos con nuestros pares en Centroamérica. En algunos de esos países a toda la industria se le permitió, se le obligó a cerrar, y eso a ellos realmente le ha afectado mucho. Y creo que este concepto de equilibrio en República Dominicana entre salud y economía, yo creo que se ha manejado bien, porque la industria no se apagó, y entonces creo que eso va a dar sus frutos ahora en este proceso de reactivación. Sí, se hizo un repaso excelente de todas las acciones que se han estado impulsando, aparte de los temas laborales, todos los temas fiscales y financieros, que ahí la IRD fue muy proactiva, lógicamente por el régimen en el cual ellos operan. El tema de la reactivación ahí, para el caso de Zona Franca, fue muy importante la colaboración del Consejo Nacional de Zona Franca. Eso nos ha ayudado muchísimo porque originalmente ellos fueron la institución que estuvieron dando los permisos de operación a las empresas. Las empresas estaban obligadas a explicar cuáles procesos de operación iban a reactivar, con qué porcentaje de empleados, y el compromiso de cumplir con los protocolos que se habían hecho. Que yo sé que el tema de los protocolos es un tema que para ustedes ha sido importante, que un poco nos lo requirieron desde el inicio de las operaciones, empezando por la empresa de dispositivos médicos. Ya ellos tenían sus protocolos activados, ¿verdad? Que iniciaban prácticamente con el transporte a la empresa, con la toma de la temperatura al momento de entrar al lugar de trabajo, el equipamiento de todo el equipo de protección a sus empleados, la parte de distanciamiento. En esa parte yo creo que ahí todos debemos de felicitar, todos los sectores productivos, porque creo que, y los comerciales también, porque creo que ahí hemos actuado con mucha responsabilidad, cuidándonos a nosotros mismos, pero también cuidando a las personas que visitan los centros de trabajo y a las comunidades, ¿verdad? Porque siempre es un gran reto para las empresas que, aunque usted le dé toda la seguridad necesaria a los empleados, bueno, ese empleado eventualmente va a su comunidad, va a su casa, y ahí generalmente hay un grado de exposición y de peligro de contagio mayor que en el mismo centro de trabajo. Ahí, en cuanto a la reactivación, aquí vemos un poquito el escenario actual de Zona Francas. Zona Franca tenía en febrero alrededor de 172.000 empleados. Aquí lo vemos desglosado en función de los sectores. Ahora mismo estamos en un 60% si lo medimos a nivel de los empleados. Y lógicamente la parte que nos preocupa son esos 69.000 que están ahí abajo, ¿verdad? Que son esos empleados suspendidos, que el gran reto va a ser ver cómo esos empleados pueden ser reactivados, y realmente estamos haciendo ahora mismo una evaluación sobre eso y ver qué medidas van a ser necesarias para que esas empresas y esos empleados pues se les busque algún tipo de solución para que puedan cruzar este río revuelto y puedan reactivarse. Si ven el análisis por su sector, vemos que el producto médico farmacéutico está prácticamente a un nivel muy positivo, y cuando vemos la proyección, quizás es el único subsector que, según las informaciones que hemos recibido, para el mes de octubre, noviembre, va a tener mayor cantidad de empleo de lo que tenían en febrero. Eso es algo yo creo que es muy positivo, porque pudiera compensar en algo las pérdidas de empleo que sí proyectamos pudiera haber en sectores como el de confecciones textiles y de calzado. Que hablando sobre
los que no habían hablado de la readecuación de las actividades productivas. Ahí cuando vemos ese subsector de confección textil, ya ese nombre va a haber que quizás cambiarlo o desagregarlo aún más, porque muchas de esas empresas que están en confecciones y textiles y algunas de calzado, ahora mismo lo que están produciendo son productos de protección personal, fundamentalmente mascarillas y batas. Y creo que eso es una de las grandes posibilidades que van a tener esos subsectores para evitar que haya un efecto negativo significativo en ello. Creo que eso es una gran oportunidad. Aquí anteriormente en República Dominicana, en Zona Franca, no se producían mascarillas. Somos líderes regionales en la producción y exportación de dispositivos médicos, pero aquí no se producía mascarilla. Inmediatamente comenzó el problema de la mascarilla, en Zona Franca no se producía mascarilla. Sin embargo, ahora tenemos aquí registradas 27 empresas que están produciendo mascarillas, batas y otros productos de protección personal, y están importando, en el caso de mascarillas, tenemos empresas multinacionales aquí que están importando millones y millones de mascarillas y en parte están supliendo también las necesidades del mercado local. La parte de los call centers, la gran parte de ellos, fue el único subsector que fue mandado a cerrar de Zona Franca de manera explícita. Sin embargo, ellos asumieron el llamado al teletrabajo y prácticamente todos ellos se han mantenido trabajando con un porcentaje más o menos adecuado en función del teletrabajo, aunque ya ahora ya han podido retomar la parte presencial. Pero la parte del teletrabajo, lógicamente, va a ser una de las grandes características o resultados que pudiéramos llamar positiva de todo esto. Bueno, todos nosotros creo que pasamos al teletrabajo, ya algunos estamos ya incorporados físicamente, pero el teletrabajo ahora mismo creo que es el área de mayor producción, sobre todo en las partes administrativas de nuestras empresas. Pero de nuevo, ahí el gran reto va a ser esos trabajadores suspendidos en las empresas que todavía no han podido iniciar operaciones. Finalmente, ya desde el punto de vista de Zona Franca, los retos que vemos, lógicamente la gran interrogante para nosotros es la reactivación de la demanda internacional. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿A qué niveles va a haber una recuperación? ¿Qué tanto nos afecta la dependencia nuestra del mercado norteamericano, ¿verdad? Que es el gran comprador mundial? Y realmente gran parte de nuestras exportaciones, la mayor parte, va destinado a ese mercado. Las tendencias de los mercados internacionales, esa polarización que hay entre China y los Estados Unidos, ¿qué resultado va a tener eso en los flujos de comercio, en las cadenas de valor? Todo eso realmente afecta positivo o negativamente a Zona Franca. Este concepto de nearshoring o reshoring, ¿verdad? Cómo traer inversiones de países asiáticos, ya sea Estados Unidos o países cercanos. Yo creo que es un concepto en el cual también nosotros podemos beneficiarnos, siempre y cuando el concepto del reshoring no signifique solamente que vayan a territorio norteamericano, ¿verdad? Que también se tomen en consideraciones los socios comerciales de ellos, los que estamos próximos, países, ¿verdad? Como el mismo México, ¿verdad? Toda la región de RCAFTA, Colombia, que estamos todos bastante atentos a estos flujos de inversión para ver qué tanto nuestras economías pueden aprovechar ese acercamiento y esa relación comercial con Estados Unidos para reactivar nuestras economías. Ya le hablé un poco de la necesidad de la reconversión y adaptación de las industrias. Eso es algo que se está haciendo. Yo creo que esa es definitivamente una de las fortalezas de la Zona Franca. Zona Franca ha pasado por periodos de crisis muy importantes. Recuérdense al inicio del año 2000 con la entrada de China a la OMC y cómo acaparó toda la industria textil, cómo eso nos afectó. Nosotros perdimos 60,000 empleos en ese momento y eso obligó a muchas empresas a diversificarse, a readaptarse también con la crisis del 2008-2009, y creo que ahora también va a ser otro reto importante para nosotros y para las empresas, ver cómo se readecúan, buscar nuevos clientes, cómo ya se es menos dependiente de los llamados retailers. Usted sabe que ese concepto de comercialización está ahora mismo un poco, está en una crisis total en Estados Unidos. ¿Cómo no podemos concentrarnos más en la parte del comercio electrónico, que es realmente la tendencia? Y finalmente, no podemos descuidar
la agenda ofensiva. Ya no estamos defendiendo del virus, pero también tenemos que promovernos internacionalmente. En el caso de Zona Franca, tenemos un producto con alta venta internacional, pero tenemos que promovernos. Siempre decimos que le tenemos una envidia sana al sector turismo, ¿verdad? Porque se ha podido vender internacionalmente. Recordamos cómo República Dominicana antes se vendía como el secreto mejor guardado del Caribe, y ahora mismo República Dominicana es el país de todas las posibilidades, ¿verdad? O República Dominicana lo tiene todo, y nosotros también quisiéramos vender a nuestro país como un destino atractivo y beneficioso para la llegada de nuevas inversiones que se dediquen a la manufactura y a servicios globales. Zona Franca tiene un régimen económico muy atractivo, con las exenciones impositivas que ustedes conocen, pero también tenemos una gran conectividad a los mercados internacionales, acceso de libre comercio a Estados Unidos y a la Unión Europea, y sobre todo una infraestructura logística excelente, y una infraestructura de parques industriales que entendemos que si fortalecemos la parte de la promoción, República Dominicana al final pudiera ser un ganador en el tiempo post-COVID. Muchas gracias. Bien, agradecer la excelente exposición que nos acaba de hacer José Manuel. Vamos a darle la palabra al señor César Dargan. Como comenté, César, nos encantaría que tú nos comentes sobre el impacto de la tasa del dólar, que obviamente se ha comentado tanto, y que muchos de los rubros o de materia prima, al ser importado, está impactando de manera directa al coste de los productos y de toda la cadena de valor. Y también si nos puedes hablar del proceso de recuperación. Sabemos que el sector empresarial es muy amplio, pero ¿cuáles son los sectores que vemos que se pueden recuperar rápidamente y cuáles se verían afectados? Y también si pudiera comentar, sabemos que el tiempo es limitado, sobre el e-commerce y qué estamos haciendo como industriales para nosotros poder renovarnos, readaptarnos a todo este proceso de distanciamiento físico y social que tanto se ha comentado. Así que bienvenido. Muchísimas gracias, Otoniel. Muchísimas gracias, Otoniel, y quisiera en tu persona agradecer a la Cámara Mexicana por esta iniciativa, a mi amigo siempre dinámico Tony Sánchez, que se esforzó para lograr armar esto. En la medida que oí a Circe y a José Manuel hablando, no dejé también yo de aprender, sobre todo porque estos han sido 3 largos meses intensos, y que cuando uno hace una pausa en el camino y ve lo que hemos recorrido, evidentemente han pasado muchas cosas. Y también Circe, José Manuel y yo tenemos muchos años conociéndonos, pero es la primera vez que coincidimos en un evento de este tipo, y contar estas experiencias de manera conjunta pues resulta complementario, porque creo que hemos podido conjuntamente con muchos otros colegas hacer un grandioso trabajo en equipo que nos ha permitido ser más efectivos. Es tema de discusión actual entre académicos, entre comentaristas, entre profesionales, que ha diferenciado el auge y el alcance de esta pandemia con otras que el mundo ha vivido en otras épocas. Y es precisamente que hemos enfrentado una pandemia de dimensiones mayores en un momento en que es un mundo interconectado y donde la información fluye más. Cuando en diciembre del año pasado se empieza a hablar del descubrimiento de un virus en China y el impacto inmediato que tuvo, aunque lo monitoreábamos, lo veíamos, leíamos la prensa, lo más lejos del mundo que teníamos es que en apenas 3 meses, el 1 de marzo, ya se iba a diagnosticar el primer caso confirmado del coronavirus en la República Dominicana. Hoy, prácticamente 3 meses después, su crecimiento, considerando nuestra dimensión, ha sido exponencial, porque hoy ya nos acercamos a casi 19,000 contagiados formalmente confirmados, y en adición las cifras de muerte lamentablemente han superado los 500 dominicanos. Entonces, desde un principio, y esto pudo haber resultado controversial, se planteaba cuáles eran las acciones, cuáles eran las políticas públicas, cuáles eran las restricciones necesarias para atender la situación sanitaria como una prioridad, pero de manera accesoria, ¿qué impacto tenía eso en el resto de las actividades? Como bien dijo Circe, nosotros no fue un bateo y corrido. En febrero, el hecho inédito de que se suspendan unas elecciones en la República Dominicana. Nos quedamos como cuando desbaratan una piñata y se están buscando
los caramelos, no sabíamos en los días iniciales dónde estábamos parados. Lograr generar confianza, promover diálogo y contribuir a que se celebren las elecciones de marzo. Y terminando ese domingo las elecciones de marzo, ya el lunes reunidos a nivel de comités internos del sector privado y en comités con el gobierno, discutiendo las medidas que venían. Y pocos días después, pues nos encontramos en un estado de emergencia y en adición en restricciones como el toque de queda que estamos enfrentando. Yo creo que CIRSE fue explícita en las medidas de reacción inmediata, que era lo que tenía que pasar. Se estableció un marco operativo completamente diferente y reaccionar a ese marco normativo y adaptarnos, aunque hoy lo contamos con tranquilidad y sosegados, no fue fácil. Algo tan sencillo como que en el toque de queda, los que no tenían los permisos, los salvoconductos, la cantidad de camiones que detenían o las personas que estaban presas o las empresas que estaban confundidas de que si podían o no podían operar, no fueron semanas fáciles las iniciales. Más aún, constantemente se pregunta cuál es el impacto real que ha tenido esta crisis y es todavía muy prematuro para uno poder determinarlo. Lo que sí es un hecho es que muchas empresas en la República Dominicana tuvieron que cerrar completamente. Hay sectores de nuestra economía que completamente cerraron, el sector turismo, por ejemplo. Otras tuvieron que, por las condiciones de distanciamiento, reducir o controlar sus operaciones. Y otras, como se ha mencionado también, aunque han continuado operación, han enfrentado una dinámica completamente diferente, lo que conlleva una relación también adaptada con sus colaboradores, pero también costos adicionales, limitación de suministro, limitación de la capacidad de producción. Entonces, el impacto económico ha sido real. Eso nos colocó en un momento en el cual entendimos que ya no solamente era reaccionar a la crisis, ya no solamente era si el toque de queda me aplica o no, o qué yo hago con esto o con lo otro, sino planteando tres grandes cosas. En primer lugar, que el fundamento y el abordaje esencial de esta crisis es lo sanitario. Hemos tenido otro tipo de crisis, políticas, institucionales, económicas, ambientales, pero en este caso el centro de esta crisis es sanitario. Y cualquier abordaje tiene que tener todavía al día de hoy a la salud como eje central. En segundo lugar, que mientras no exista una vacuna para esta crisis y mientras no exista certeza de la inmunidad de rebaño, como se le ha dicho, esto es parte de nosotros. Entonces, adaptarnos a esa nueva normalidad conlleva también un reto. Y lo tercero es que se ha probado en muchos casos en el mundo, nosotros revisamos 21 países para tener referencias, que las medidas de control de la epidemia han sido efectivas desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, han tenido un impacto muy negativo en la actividad económica y sobre todo en los grupos vulnerables. Por lo cual, basado en esas tres premisas, el eje central de las propuestas que hemos hecho es buscar un equilibrio precisamente en aplanar la curva, el impacto económico que está teniendo y las libertades sociales en la República Dominicana. Entonces, sobre la base de eso, empezamos a formular lo que podían ser lineamientos generales de un plan de reapertura. Un plan en el cual, teniendo la salud como eje central, en una primera etapa, lo que percibíamos era que en adición a una restricción que limitara el contagio en general en la población, debíamos identificar a la población vulnerable, porque aquellos que están en edad de riesgo y aquellos que tienen alguna otra condición clínica son los más propensos a necesitar hospitalización, necesitar atención crítica y lamentablemente fallecer. La edad promedio de los fallecidos en la República Dominicana al día de hoy sigue siendo 64 años. Entonces, ante una situación sanitaria sin vacuna, en la cual lo que debemos es garantizar la capacidad de respuesta sanitaria de nuestra infraestructura, en la medida que se ponía la atención a la población de riesgo, poco a poco podíamos seguir habilitando. Al día de hoy, en las cifras que vemos, hay 100 pacientes en unidades de atención, según la rueda de prensa de esta mañana del ministro de Salud, hay 100 pacientes que están en UCI, lo cual es un número controlable al cual todavía podemos seguir respondiendo. Entonces, con esa primera etapa de claustro, de restricción, que fue la que vivimos en la primera etapa, ya estábamos en condiciones de pasar a una segunda etapa de reapertura gradual.
Desde el punto de vista sanitario, siempre recomendamos que, en primer lugar, se mantuviese la protección y la consideración de la población de riesgo. Sobre todo porque desde el principio se visualizó que una reapertura podía conllevar contagios adicionales. Vamos a tener mayor circulación de personas, vamos a tener mayor contacto social y eso puede llevar más contagios. Sin embargo, el número de contagiados no es el único indicador que nos determinaría cómo estamos manejando la crisis. Por eso el planteamiento fue, ampliemos el abanico de indicadores. El escuchar todos los días de que tenemos 200 casos nuevos, 300 casos nuevos, no es el problema. El problema es cómo está nuestro índice de letalidad, cómo está nuestro índice de atención crítica y cómo está nuestro índice de hospitalización. Cuántas camas disponibles, cuántas unidades de respiradores tenemos y lamentablemente cómo podemos evitar que las personas mueran. Ese sigue siendo el eje central de lo que hemos propuesto al día de hoy. Por eso es que nos sentimos con la confianza y hasta seguridad de que la situación está siendo manejable. Todavía no se nos ha ido más allá. Entonces, inmediatamente controlando la situación sanitaria, sin que esto signifique una limitante de que mañana pueda aparecer un brote o algo ocurrir, es fundamental entonces atender también la parte económica. Y ahí quizás abordo una de tus preguntas, Otoniel. Dijimos, bueno, un primer tema es reactivar progresivamente los sectores de la economía que estén en mayor capacidad de generar empleos, aportar al Producto Interno Bruto, generar divisas y, en adición, promover encadenamiento en nuestra economía. En ese momento identificamos el sector construcción, el sector manufactura, el sector agropecuario y el sector construcción, comercio, agricultura y manufactura. Sin embargo, cuando aplatanamos la experiencia internacional al caso de la República Dominicana, hay países que por su segmentación económica pueden tener una distinción mayores y por eso veíamos calendarios en los que un día abren la panadería, otro día la ferretería, otro día los comercios y así sucesivamente. Ese no es el caso de la República Dominicana. Nosotros somos una economía que tiene un 57% de informalidad. Somos una economía que el 85% de las empresas tienen menos de 15 trabajadores. El 95% tienen menos de 50 trabajadores. Si nosotros nos focalizábamos también atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, este orden de la gran economía no iba a ser suficiente. Y más aún, todos los programas de apoyo social, de subsidios, de intervención directa que se han venido formulando tampoco serían suficientes si no se puede contrarrestar con una reactivación segura y gradual de la economía. ¿Cuál fue otro impacto que nosotros vimos? Bueno, en el mercado laboral, nosotros vimos que en determinado momento de esta crisis llegamos a tener sobre 1 millón de dominicanos suspendidos de sus trabajos formales. Esto no toma como referencia el trabajo informal, pero más de 1 millón de dominicanos entre el fase 1 y el fase 2. Sin embargo, en el reporte que recibimos en el día de ayer del Ministerio de Trabajo, nos damos cuenta que 124,000 de esos ya su suspensión ha cesado, por lo cual se han ido incorporando al trabajo. Y otras cosas contribuirán a que esto siga ocurriendo. Una de ellas, y me parece que José Manuel lo mencionó, es cómo se puede tener una transición ahora, en la etapa actual, dentro de un fase 1, un fase 2 a un fase mixto. Que una empresa pueda tener trabajadores de su planilla suspendidos y otros laborando, pero recibiendo un apoyo que permite aliviar la carga en los momentos que nosotros estamos enfrentando. Entonces, en cuanto a las medidas económicas, bajo esos planteamientos, nosotros dijimos, no, debe ser una apertura general con excepciones, porque entendemos que hay determinadas áreas de nuestra economía cuyas actividades son de mayor riesgo y que también dependen de muchos otros factores, pero que sea una apertura general, que fue lo que inició con esta desescalada. En segundo lugar, implementar medidas que permitan reactivar y mantener el crédito y el financiamiento precisamente a las MIPYMES. Porque, si bien es cierto que las medidas monetarias que se han venido tomando han sido muy acertadas, no menos cierto es que los recursos inyectados al sistema no necesariamente estaban llegando a ese tejido en MIPYMES de nuestra economía.
Y la única forma de lograr eso era estableciendo fondos de garantías que permitiesen a las MIPYMES acceder a las entidades de intermediación financiera y poder tener acceso a estos recursos. Ya este fondo ha sido anunciado, entendemos que es algo que será positivo y que permitirá ir superando en el mediano plazo la situación. Un tercer elemento muy importante también es seguir asegurando la liquidez y fortaleza de nuestro sistema financiero. Contrario a otras crisis que nosotros hemos tenido, teníamos un sistema con menos reservas, con menos normas, con menos capacidad de responder de manera inmediata a la crisis, lo cual conlleva otro tipo de intervenciones. Ahora lo que hemos visto es, en los últimos 15 años sobre todo, un sistema más fortalecido que ha tenido la capacidad de hacerlo con las adecuadas normas y disposiciones monetarias, pero que eso hay que irlo evaluando en el tiempo, porque lo que ocurrió hace 15 días o hace un mes no necesariamente sea la misma situación que estemos enfrentando en los próximos meses. Y hay un cuarto elemento, y sí se lo tocó tangencialmente y quisiera profundizar un poco más, y es que todo esto, todas estas medidas de mitigación no son suficientes con los recursos disponibles, por lo cual hay que acceder a fuentes adicionales de financiamiento. Nosotros hicimos un benchmark y estuvimos viendo muchos países. No nos compararemos con Japón o con Alemania o lo que ha ocurrido en otros países de Europa o inclusive con los Estados Unidos, cuyas medidas y paquetes rondan una tercera parte casi de su PIB. Si nosotros vemos lo que ha estado ocurriendo en nuestra región, un número conservador de países que han implementado entre un 3 y un 7% de su PIB, podría ser un 3.5% del PIB en medidas de apoyo directo y mitigación del efecto económico. Si a eso le sumamos el déficit fiscal que ya estaba reconocido en el presupuesto del año 2020, estamos hablando de sobre el 5 o 6% del PIB requerido en una fase inicial para poder nosotros entonces dar respuesta a estas cosas que estamos viendo. En la medida que eso ocurra, pues planteamos un semáforo, como dijo el embajador Peñafiel, establecimos un semáforo que permitiese a las autoridades, con el debido monitoreo, detección de casos y aislamiento de aquellos que se detecten, poder evaluar cómo desarrolla la pandemia en el territorio. Y en el caso de una actividad inusual, pues no necesariamente conlleve restricciones generales, sino más bien focalizadas al nivel local, municipal, provincial, regional o nacional, si se requiere, para contrarrestar su impacto. Sobre la base de eso, precisamente, también basamos en que algunas de las restricciones todavía son necesarias en esta etapa que nosotros estamos viviendo, precisamente para garantizar el distanciamiento. Ahí se combina también con la importancia y relevancia de los protocolos, no solamente los protocolos en función de la indicación que ha dado el gobierno, como el protocolo general y los protocolos sectoriales que se han presentado, sino inclusive el nivel de conciencia que a lo interno de las empresas se tiene para diseñar protocolos específicos que le permitan dar respuesta a eso. Y en ese tema hemos sido coherentes y constantes, porque si nosotros no ponemos atención a la situación sanitaria, todo este tema económico del que estamos hablando podría revertirse de la noche a la mañana y colocarnos a nosotros en situaciones similares a las que vivimos al inicio de la pandemia. Entonces, en la medida que nosotros podamos cumplir con esos protocolos, que el monitoreo y la detección permita aplicar medidas en el territorio, en algún momento, en caso de brotes inusuales, podrán aplicarse, pero focalizado y no con un impacto real, se podría entonces retroceder. En adición a eso, nosotros vemos que, y el planteamiento era entre 12 y 16 semanas, es decir, entre 3 y 4 meses, que esta segunda fase de calada, como lo ha dicho el gobierno, reapertura, reactivación, como hemos planteado, pueda durar. En adición a eso, hay una tercera fase que va a ser de estabilización y que va a ser constante en el tiempo. Hay sectores en los cuales la recuperación será más lenta, por ejemplo, el sector turismo. El sector turismo está planteada la apertura a partir del día 1 de julio, pero hay factores internos y externos, sobre todo, que incidirán en eso. No es abrir el aeropuerto, es cuando los turistas tendrán recursos para viajar, seguridad, que se sientan cómodos de viajar, decisión de venir a un destino en el cual se sientan que ha tomado las medidas y que somos un destino seguro. Entonces, todos esos son factores que nosotros no controlamos. Lo que sí sabemos es que la pujanza y visión del sector turístico dominicano
le permite una capacidad de resiliencia y de acción rápida, siempre y cuando puedan programarse en los tiempos. He sido testigo de que el sector turístico no ha planteado en la mesa, queremos abrir mañana. Lo que quieren son tener referencia de cuándo es, para que en función de eso yo poder tener los diálogos con todo el que tengo que tener y estar preparado en el momento que eso ocurra. El efecto en cadena que esto produce en nuestra economía, al sector industrial, a la producción agropecuaria y en general es fundamental. Ya en esa tercera fase, el monitoreo tendrá que seguir siendo necesario. Esto ha sacado a relucir también muchas debilidades de nuestro sistema que deben ponérsele atención, pero también ha sacado a relucir grandes oportunidades que se nos presentan y sobre todo en la medida que podamos ir respondiendo a esto en el tiempo. Yo por último, como este comentario inicial, sí quisiera mencionarle también de que sobre la validez de que la salud es el eje central y que fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria, también nos hemos involucrado bastante en movilizar recursos de manera estructurada para contribuir al fortalecimiento de esa capacidad. Al día de hoy, el CONEP, a través de un fideicomiso filantrópico como es Sanar una Nación, ha movilizado más de 400 millones de pesos, principalmente orientados a dotar de pruebas, equipos de protección personal, ventiladores y otros insumos para esta capacidad de respuesta. Yo creo que ha sido una muestra de solidaridad y compromiso de las empresas dominicanas. Eso que se ha hecho a través del CONEP, pero también lo que han hecho muchas empresas de manera individual o en colaboración en otros espacios. Y ese tipo de acción positiva son de las cosas que tenemos que resaltar. Este no es un momento fácil. El manejo de crisis es una asignatura en las universidades, una especialidad, pero estamos frente a una crisis de dimensiones mayores, cuyo manejo es muy, muy complejo. Por eso hemos ido aprendiendo sobre la marcha, pero también tratando de ser propositivos, no solamente agobiados con lo inmediato. Y cuando oía Circe, o sea, esos primeros días eran funestos, pero poco a poco ir respirando y viendo también cómo construimos hacia donde nosotros vamos. No todo lo correcto es popular y no todo lo popular es correcto. A nosotros desde el sector empresarial, desde el CONEP, desde las diferentes asociaciones, nos ha correspondido asumir posiciones en esta crisis porque estamos convencidos científicamente, profesionalmente, que son las correctas, pero no necesariamente eso es lo popular. Cuando nosotros hemos planteado, por ejemplo, el tema del toque de queda, estamos en el medio de un ambiente de discusión política ahora mismo marcado por la antesala de una contienda electoral, donde es un tema que tiene otras aristas. Nosotros lo estamos haciendo desde el punto de vista que queremos que el ambiente controlado, aún siendo, y ustedes me dirán, ¿qué controlado si tú sales a la calle y ya está todo abierto y ahí están los tapones y todo? Pero nosotros tenemos que seguir siendo coherentes y asumir posiciones que nos den la certeza de que esto funciona para entonces poder seguir avanzando. La última pregunta, Otoniel, aunque no entraré mucho en detalle en ella ahora y hablamos del tema de las divisas, pues precisamente en este análisis no hay que ser un genio para entenderlo. Las generadoras de divisas de la República Dominicana, las áreas fundamentales generadoras de divisas de nuestro país están afectadas. Las exportaciones, la inversión, las remesas, el turismo, son áreas esenciales que están afectadas. Entonces, lo que sí nosotros confiamos es que a través de políticas monetarias, las autoridades tienen capacidad de traer esta estabilidad y generar la confianza en este corto plazo de transición. Esperamos que no sea algo que se prolongue en el tiempo y que podamos superarlo y volver a los niveles de estabilidad que nosotros teníamos. Bueno, pues yo creo que ha sido un resumen súper interesante y creo que el tener la representación de las principales asociaciones empresariales y en la persona de Circe, de José Manuel y de César, no pudo ser mejor. Vamos a abrir las preguntas. Les pido que por favor, como estamos de forma digital, levanten la mano y que le podamos dar entonces la palabra de forma tal que pudiésemos exponer nuestra pregunta y que los expositores nos puedan responder de forma coordinada.
Bueno, yo me voy a animar a hacer la primera pregunta entonces. Desde el punto de vista de tecnología, hemos visto cómo muchas de las empresas se tuvieron que adaptar al tema de la compra en línea, de atender servicios y compras por el e-commerce. ¿Hay algo que esté promoviendo la industria, las asociaciones, de forma tal de que aquellos negocios que no tienen la capacidad financiera o la capacidad tecnológica, como tú hablaste del más del 80% de empresas pequeñas con menos de 15 empleados, puedan ir accediendo y adaptándose a ese nuevo modelo de hacer negocio, dado que no hay una vacuna, no hay un tratamiento, no hay algo a la vista a corto plazo en ese proceso? Yo, quizás sí se entre en más detalle, pero en adición al comercio electrónico, esto nos hizo chocar con la realidad. Hay muchos temas que uno lo veía en el futuro y constantemente hablaba del futuro del trabajo y de lo que viene. Y tuvo que pasar esto para darnos cuenta de que hay que acelerar un poco el paso. Me refiero específicamente al tema del sector laboral, la reforma pendiente del Código Laboral de la República Dominicana. Cuando se hablaba de revisar la jornada laboral, cuando se hablaba del teletrabajo, se veían como temas muy lejos, y hoy se ha tenido la capacidad en algunos renglones de nuestra economía de que esto ocurra. Cuando hemos visto un auge mayor de ventas por Internet, también hemos visto y hubo una reacción muy puntual nuestra ante regulación inmediata por lo que estaba ocurriendo y otras consideraciones, pero definitivamente hay muchas áreas que requieren una regulación más precisa y más certera que permita que esto siga ocurriendo, porque en el corto y mediano plazo no va a haber variación. Nosotros tendremos que estar con esta dinámica por los próximos tiempos. Entonces, en la medida que lo podemos empujar hacia eso, vamos a poder adaptarnos mejor. Perdón. No, dale, sí. No, básicamente plantear que hay situaciones que nos han hecho reflexionar mucho en el país, sobre todo a lo interno de nuestro sector, y es que si bien nosotros tenemos una alta conectividad digital, todavía tenemos retos que superar, sobre todo en materia de energía eléctrica, y que también nos presentan un gran desafío actualmente. Yo creo que el teletrabajo, lo hablábamos inclusive, primero para el sector industrial es complejo porque los operarios no pueden trabajar en teletrabajo, pero sin embargo, en algunos casos teníamos problemáticas internas de empresas que sus trabajadores querían hacerlo, pero no tenían todas las herramientas necesarias para poder estar preparados en una circunstancia como esa. Yo creo que, como decía César, esto nos ha hecho pensar y darnos cuenta de que tenemos que darle muchísimo más énfasis y apoyar más la conectividad, el Internet masivo, e inclusive darnos cuenta de que nosotros no podemos seguir cargando y grabando el Internet, porque es la forma ahora mismo de operar. Es ya un bien esencial. O sea, nosotros no estamos hablando de que eso es se supone que los selectivos al consumo son para bienes superfluos, ¿verdad? Pero o sea, estamos hablando de la herramienta de trabajo más importante ahora mismo para todos los sectores de la economía, incluyendo el manufacturero, que puede ser vital. Y hay una iniciativa preciosa, hay 2 iniciativas preciosas en el país, varias más, porque inclusive hay iniciativas un poco más grandes a nivel pero hay la economía colaborativa que se está dando en el mundo, tipo Uber, que es aquí y en otros países se está implementando a través de los colmados. Es una iniciativa preciosa, pero además es fácil de implementar en nuestro país porque nosotros teníamos una cultura de delivery. Entonces, el tú haberlo implementado a través ya 2 plataformas en el país y sobre todo en esta situación ha dado una respuesta muy efectiva
para que podamos empujar esa iniciativa de conectividad de los colmados. Yo creo que tenemos que seguir empujando, apoyando esas plataformas y poder inclusive ampliarlas a otros tipos de comercio como ferreterías, farmacias, que puedan tener esa economía colaborativa a través de la conectividad y del Internet. Pero sin duda alguna, la lección que debemos tener aquí es, o las dos lecciones es, ¿qué tanto podemos esperar para resolver el problema eléctrico nacional? Que es fundamental y que yo digo que realmente la crisis no ha sido tan grande, pero la crisis no ha sido tan grande porque hemos tenido bastante suministro de energía, pero hay muchas zonas del país que siguen teniendo, la normalidad de ellos es tener energía por horas, o sea, no 24 horas. Y el tema del Internet y el selectivo al consumo que se le carga, eso es fundamental. Perfecto, le vamos a dar la palabra al señor Rogelio Viesca y después al excelentísimo embajador Carlos Peñafiel para sus preguntas. ¿Cómo están? Gracias, Otoniel y Tony. Excelente conversatorio. Gracias a todos los panelistas. Aunque se mencionó, yo solo quisiera recalcar que el tema de la inversión, como bien se comentó en el tema de las zonas francas que están buscando atraer inversionistas, marcas, para que fabriquen aquí sus productos. Y en tu caso, César, comentaste que uno de los factores para entrada de divisas, pues es obviamente la inversión. Creo que es algo que está faltando dentro de todo este plan. Ver de qué manera logramos que como país y como mercado se atraigan inversiones después de este periodo de recuperación, ¿no? Sé que ahorita hay un también calendario político que en algunos aspectos lo dificulta, sobre todo en nuestro sector, pero es algo que pues yo he estado tratando de impulsar durante poco más de año y medio que tengo por acá, y desafortunadamente, Circe, el tema de las telecomunicaciones en muchos lugares está muy politizado. Nuestro organismo regulador, que debe ser un organismo regulador técnico con atención a dos factores, desde mi perspectiva, que son la inversión, el cuidado del activo del Estado, que es el espectro, y obviamente la adecuada atención a los usuarios de las telecomunicaciones, ¿no? Y en ese sentido, no hemos logrado que se haga un plan integral para que se puedan acceder a nuevas tecnologías que requieren de ordenamiento de espectro, de licitación de espectro, de acomodo, de seguridad jurídica, etcétera. Y creo que es un punto fundamental que debiera analizarse, pues ya por el nuevo gobierno, porque desafortunadamente ya tenemos muy poco tiempo, ¿no? Pero yo quisiera, y en el caso del CONEP, que creo que es el organismo empresarial que podría apoyarnos con esto, además de ASIEX por el lado de la inversión extranjera, que preparáramos un plan, no sé si para proponérselo a los candidatos o para proponérselo al nuevo gobierno, que pues su entrada es ya a mediados de agosto, ¿no? O sea, parece mentira, pero estamos viviendo un proceso que ustedes detallaron maravillosamente de todo lo difícil que ha sido tener una elección fallida, después recuperarse en una entrada de un proceso de una pandemia que, como decía César, pues el principal objetivo es buscar mantener la salud de la población, pero sabemos que el impacto económico es global y una de las cosas que no hay que perder de vista es que incluso pensando en buscar inversión para desarrollo interno de proyectos basado en endeudamiento, pues es algo que van a hacer todos los países, ¿no? Y como esta crisis es global, una de las cosas que seguramente van a atender los fondos de inversión y los fondos que de alguna manera puedan comprar bonos del país o prestarnos dinero, va a ser el plan que se tenga de reactivación, el plan que se tenga
económico para realmente dar confianza y que esos recursos vengan, ¿no? Que van a ser muy necesarios, muy importantes y que muchos países los van a estar peleando, ¿no? Yo creo, sé que hay otra pregunta, pero quisiera reaccionar a lo de Rogelio porque me parece sumamente interesante, sobre todo porque quienes más éxitos tendrán en superar esta crisis sean los que tengan la capacidad de reaccionar a lo inmediato, pero sobre todo preparar y actuar de cara al futuro y a lo que viene. El tema de inversión es fundamental en esa ecuación que se nos presenta por delante. Y de cara a esa situación, los rasgos diferenciadores, las ventajas comparativas que tiene la República Dominicana aún se potencializan mucho más. Nosotros seguiremos teniendo la ubicación estratégica geográfica que nos diferencia del resto. Nosotros seguiremos teniendo la plataforma de acuerdos comerciales que nos permiten un acceso preferencial a una importante cantidad de mercados en el mundo. Nosotros seguiremos, con Dios mediante, teniendo estabilidad política en la medida que superemos con éxito las elecciones ahora en el mes de julio. De hecho, en la actividad exitosa que hizo la IRD a principios de esta semana, nos dimos cuenta de que pueden tener tonos distintos, pueden tener formas distintas los tres candidatos que se presentaron, pero en los lineamientos generales hay propuestas orientadas a los sectores productivos. Entonces, combinar estabilidad económica, estabilidad política, ubicación geográfica y capacidad de producción son ventajas diferenciadoras. Ahora bien, lo único que digo es que tenemos que mantenernos más unidos que nunca en esa propuesta propositiva. Porque cuando mencionaba ahorita de que no todo lo correcto es popular y no todo lo popular es correcto, me refería a un caso muy particular. Pero en momentos en que nosotros hablamos de una reapertura, aún diciendo que era gradual, que era segura, que era ordenada, entonces el ataque es a que los empresarios ahora quieren abrir la economía sin pensar en la salud y que todo el mundo se afecte. Sin embargo, si la posición hubiese sido vamos a permanecer cerrados, entonces los grandes empresarios no quieren pensar en los pequeños que no tienen capacidad de producción. Por eso nosotros tenemos que mirar futuro, superar la mentalidad de patio, ver el horizonte y tener claro que, como dice Rogelio, hay muchas oportunidades, sobre todo de atraer más y diversificada inversión a la República Dominicana. Sí, perdón, yo quería reaccionar un poco a lo que expone don Rogelio, que un poco yo lo toqué en mi exposición, porque yo creo que también ya luego de pasar de toda la parte defensiva de la parte del vino, nosotros tenemos que enfocarnos en la parte ofensiva. Y desde hace años nosotros no tenemos una agenda de promoción de inversión unificada en República Dominicana y creo que ha sido un desperdicio. Creo que hemos perdido años de promoción país. ¿Qué tanto hemos vendido nosotros al mundo? Que éramos la economía de mayor crecimiento en Latinoamérica por años. ¿Qué tanto vendimos que la CEPAL en su primera estimación de crecimiento económico, nosotros fuimos el único país latinoamericano sin un decrecimiento proyectado? Y que tanto luego de que esto pase nosotros vamos a promover nuestro país. Y a mí, y uno realmente como isleño a veces uno peca de tener una visión un poquito no muy macro o no muy global, pero hay muchos ejecutivos internacionales, y yo me atrevería a incluir ahí a don Rogelio, que como tienen una visión un poco más global y tienen experiencias en otros países, a veces se acercan a mí y me dicen, óyeme, es que República Dominicana tiene unas grandes oportunidades. O sea, con nosotros nos comparamos con nuestros vecinos, no con nuestros competidores. El clima de inversión aquí, la fortaleza que tiene la República Dominicana, de nuevo, en conectividad, en estabilidad política, social, económica, en la infraestructura logística que tiene, es envidiable. Entonces, definitivamente yo creo que sí, que nosotros debemos tener un plan integral, como propone don Rogelio, de atracción de nuevas inversiones, incluyendo lógicamente la parte de nuevas tecnologías, porque fíjese cómo en la pregunta anterior de Otoniel habla de la parte del comercio electrónico. Y a usted le liga eso, la parte de digitalización, de teletrabajo. Ese es el nuevo escenario que vamos a ver, y todo depende de nuevas tecnologías, de tecnología de la información, de conectividad, y también de la llegada de nuevas inversiones en lo que tiene que ver con procesos de manufactura y otros servicios para generar esas divisas que estamos necesitando desde ya, y esos empleos formales que todo plan de gobierno, no importa el candidato que sea, pues lo tiene en una parte importante de su agenda. Gracias, Juan Manuel. Gracias, César. Entonces, estamos a las órdenes y incluso
interesados en participar de ese plan para atraer inversiones a este maravilloso país. Gracias. Muy valioso eso. Adelante, señor Peñafiel. Bueno, antes que nada agradecer a Circe, a César, a José, su extraordinaria exposición. Ha superado la expectativa que yo tenía sobre este conversatorio. He recibido una visión muy integral, no solamente de corto, sino también de mediano y de largo plazo. Agradecerles muchísimo. Obviamente también decirles que cuentan conmigo para que más inversiones mexicanas lleguen a República Dominicana y fortalecer las que ya se encuentran aquí. Cuentan conmigo con un aliado para ello. En concreto, mi pregunta sería la siguiente. Se habla ya, no se especula porque técnicamente ya hay análisis, de que para octubre-noviembre vendrá una segunda ola del virus, sobre todo en el cono norte del mundo. ¿Cómo creen ustedes que esta segunda ola que pegará en los países del cono norte podrá o impactará o reflejará áreas de oportunidad para la industria dominicana y República Dominicana en su conjunto? Gracias. Bueno, de hecho, en los planteamientos que hemos hecho, estamos preparados para que vengan las olas que tengan que venir, adaptándonos a esta nueva normalidad. Definitivamente en los factores externos y la baja en la demanda de determinados productos dominicanos, cómo se puedan afectar las remesas de nuestra diáspora en lugares que se han visto afectados, en cómo se restrinja la capacidad de inversión, son factores externos que no controlamos. Ahora bien, la readecuación de nuestro aparato productivo, el mantenimiento de la estabilidad económica y sobre todo el control sanitario que nos permita a nosotros ir superando estas diferentes etapas será fundamental. Es por eso que hemos insistido en cuanto al control sanitario en la protección de la población vulnerable, las pruebas y detección a tiempo, el aislamiento de los casos, las medidas constantes de protección que no permitan que, aunque aumenten los números de contagios, nuestro sistema siga respondiendo. Entonces, si nos mantenemos en esos niveles, nosotros podremos seguir superando. Pero estamos frente a una crisis cuyo eje central no controlamos, no podemos prevenir y lo que nos queda es adaptarnos a ella. Y adaptarnos de la forma más segura y protegida posible. Para buscarle quizá una oportunidad a ese planteamiento del embajador, que es un escenario negativo que ninguno de nosotros deseamos. Pero sí, Robert, sobre todo lo que tiene que ver con nuestro principal socio comercial que compartimos, cada vez se levanta la mayor necesidad del freeshoring o nearshoring. O sea, cada vez más Estados Unidos ve muy necesario bajar o eliminar la dependencia que tiene del gran exportador que es China y lógicamente la posibilidad de que venga una segunda ola, eso va todavía a elevar más la necesidad de modificar esa cadena de suministro que tiene Estados Unidos y ser quizás más dependiente de sus países vecinos que somos nosotros. Y ahí viene también parte de esa agenda ofensiva que no solamente se limita a la promoción internacional, sino también de hacer las gestiones necesarias en los Estados Unidos, por ejemplo, para nosotros tener una buena presencia allá con secciones comerciales y poder también defender nuestros intereses en esa nación, que de nuevo nuestro principal socio comercial. Pero nada, para darle una visión quizás de oportunidad positiva, yo creo que sí, que eso va a quizás acelerar más la necesidad de aumentar más la dependencia o la necesidad de fortalecer más la cadena de valor dentro de este propio hemisferio. Claro. Bien, yo creo que por lo interesante del tema, podríamos tener un abanico de preguntas más adelante, pero sabemos que el conversatorio fue programado hasta las 12 del mediodía y son las 2:30. Yo en nombre de la directiva les agradezco nuevamente a Circe, a José Manuel y a César sus interesantes intervenciones. Como Cámara de Comercio y delante de nuestro embajador, les reiteramos que la Cámara Dominico-Mexicana
sigue promoviendo el que exista un acuerdo con la República Dominicana, y yo entiendo que con la representación que tenemos de México es el mejor momento. Estamos conscientes de que hay unas elecciones muy pronto, pero aprovechamos para reiterar de que sigamos manteniendo en la agenda común ese acuerdo, que podamos promoverlo a final de año, a principio del año que viene, para que sobre todo México y República Dominicana puedan seguir creciendo en su intercambio comercial, en la capacidad de inversión que tiene como país, y las empresas que hoy están con nosotros como en la Cámara tienen esa capacidad de poder invertir en otros rubros. Muchísimas gracias y felicitar a Tony por tener a estas 3 representantes, que me alegra muchísimo que sea la primera vez que están juntos y que lo podamos tener aquí en CADOMEX. Feliz día a todos y reiterar las gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, embajador. Gracias. Abrazo Bye, fraterno a todos. Gracias. Gracias a todos. Bye.